bienvenido a su programa Ahora sí con Fafa y Fafico. Les recordamos que a nosotros nos encanta los comentarios de ustedes. Por favor, búsquenos en las redes y ahí ustedes nos dejan los comentarios sobre los programas que están viendo, cómo lo están recibiendo, qué quisieran ver en el futuro. El programa de hoy es muy importante porque vamos a hablar de Minerva Mirabal en su 100 aniversario. En estos momentos en que hay gente que cada año, oigan, cada año hay una por ahí, una locutora que dice Minerva Mirabal lo que eran unas comunistas y ya. Y eso fue todo lo que hicieron y por eso murieron. Cosa que daría risa, pero más bien da pena. Y hoy vamos a aclarecer un poco de quién era Minerva Mirabal y a qué fue que se enfrentó Minerva Mirabal. Pero antes de eso, vamos a nosotros, como hacemos siempre, a darle un seguimiento a la gente que ha venido acá, a los procesos que han pasado y qué es lo que está pasando ahora. Y hoy, Fafa, vamos a hablar un poquito de la noticia de hoy sobre el cambio de Rafael Santos Badía del Infotep al Ministerio de Educación Superior. Tú recuerdas cuando lo trajimos acá al programa, ¿verdad? Creo, y además es un tema de interés general que todos los días tiene más vigencia, porque aún no ha comenzado con la fundamentación que se ha establecido la operatividad de este proceso de renovación de la educación. Tiene responsable y hay una orientación que es adecuar la formación de todo el personal nuestro de hoy a las exigencias tecnológicas del presente. No, y además fue una cosa bien controvertida porque la gente estaba muy opuesta al plan de fusión. Y lo primero que le hicieron al ministro cuando lo nombraron a Rafael Santos fue preguntarle, y cito, que si su designación era para parar el intento de fusionar la educación o si su designación era para llevarla a cabo. Y él fue muy sincero. Él dijo, no tengan ninguna duda, el presidente quiere la fusión y quiere que sea pronto. Y me lo pidió como una tarea inmediata. Ahora, el presidente y yo conversamos. Él tiene la idea de que su principal objetivo es la transformación del sistema educativo dominicano. Entonces, avanzando con eso, le podemos decir que se logró. Lo primero que se ha hecho es que se retiró la propuesta de fusión del ministerio. Y ahora, ¿para qué se retira la fusión del ministerio? Se retira, señores, para alcanzar un acuerdo consensuado que lleve la educación que la lleve desde la infancia hasta la universidad y que la lleve de una manera integral que responda a las necesidades laborales del país, a nuestra necesidad actual y que sea un debate de todos los integrantes de eso para que lleguemos a tener una educación de calidad. Y con esto, señores, los dejo para que pasemos en el próximo bloque a hablar de quién fue Minerva Mirabal y a quién y a quiénes se enfrentó. Bienvenidos otra vez. Hoy vamos a hablar de una joven ilustre del país que cumple 100 años. Una valiente, una líder, una mártir de la patria. Una mártir de la patria que ahora la derecha quiere denigrar sus logros como si lo que ella hicieron fue solo morir y que ese fue su mérito. Pero qué tan lejos estamos de eso. Señores, lo quiero llevar a todos al 12 de octubre de 1949. En un baile en San Cristóbal, una joven de 22 años se enfrenta a un tirano que lleva 19 años en el poder. Estamos hablando del encuentro de Minerva Mirabal y Rafael Leonidas Trujillo en aquella noche que marcó un antes y después de la política de República Dominicana. Para llegar ahí, para entender a qué esa joven de 22 años se enfrentaba
A este tirano, vamos a hablar de qué era esa tiranía. Por favor, les pido que nos pongan el video número 1 del conversatorio que se realizó sobre la dimensión política de Minerva este 11 de marzo pasado con Patricia Solano y Rafael Taveras Hijo, Fafico, que está aquí hablándole con ustedes. Hasta Fafa participó en ese conversatorio. Pero aparte de eso, era la podredumbre moral de él, era una cosa que no tenía límite, su avaricia por el dinero. O sea, cualquier negocio que pudiera aparecer, en que pudiera meterse, lo hacía. No solamente que él, por ejemplo, en ese caso de la violación de Isabel Guzmán, que era una menor de edad, él arresta a Isabel Guzmán y a la familia, los lleva a una iglesia. Y en el campanario abusa de la chica. Pero no solamente eso, sino que a los vecinos correligionarios, que también eran familiares de otros gavilleros, para soltarlos les exige $150. Y esa era su constante, en la extorsión. O sea, ok, estoy peleando contra los gavilleros, pero voy a sacar dinero de esta, mi función oficial. Le dieron una patente de corso para actuar. Entonces, así, de pocos meses después ya del nacimiento de Minerva, pasa a ocurrir uno de los gestos más característicos de Trujillo, que fue su endiosamiento. Se le pone en 1926, 4 años antes de ser presidente, a 20 kilómetros de Ojo de Agua, en San Francisco de Macorís, se le pone a un parque, Parque Coronel Trujillo. Con ese nombre inicia una larga, extensa culto a la personalidad, que yo creo que solamente ha podido ser superado tal vez por la dinastía de los norcoreana, y han pasado 3 generaciones, porque a todos se le puso su nombre, inclusive a la ciudad. En esta parte del conversatorio, falta todavía otro pedazo, yo explicaba cómo Trujillo entre el 1913 y 1916 era, como dice hasta Gutiérrez Félix y otros historiadores, un criminal. Un criminal que estuvo involucrado en falsificación de cheques, que estuvo involucrado con su hermano Petán, que era delincuente desde chiquitico en el robo de ganado, y que cualquier tropelía, asaltante de caminos, de eso, señores, no hay papeles. Toda esa etapa desaparecieron. Tenemos lo de la violación de Isabel Guzmán, una niña de 17 años, que se estima tenía 17 años, que la violó como una bestia en la calle, y ese que se llamaba Dios y Trujillo, y en la iglesia. Ese era Trujillo ya para la época que nació Minerva Mirabal. Eso no había llegado al poder todavía. Eso fue en 1920 ese crimen, y del 20 al 30 ya Trujillo era multimillonario. Era un tipo multimillonario y que llega al poder, señores, con las traiciones más grandes. Por favor, pongan el número 2 para que vean qué manejo de la intriga tenía Trujillo y cómo logra conseguir el poder. Este, señor, es el próximo presidente del país con el traicionado Horacio Vázquez. Ahí están a caballo ambos. Y aquí están los famosos 3 golpes, ¿no? Déjame intervenir en algo. Sí. Ahí. En 1928, Horacio Vázquez le pide al Senado norteamericano que le audite su gobierno, porque él quería unos préstamos, pero el país se había endeudado muchísimo desde el principio del siglo, y ese era el problema de los Estados Unidos en parte, con la República Dominicana, todos esos empréstitos, que no, la falta de pago, y entonces Horacio Vázquez le dice al Senado norteamericano que le audite el gobierno. Y hay un senador apellido Dawes, creo que era Joseph Dawes, que había sido incluso vicepresidente de los Estados Unidos y por eso era senador. Y yo tenía este sistema de que todo el que sale de la presidencia o vicepresidencia tiene una curul, que hace una auditoría en la que encuentra un desfalco en el ejército de $400,000. Yo me puse el otro día a ver cuánto era eso hoy. Esos son $7 millones de hoy. O sea, equivalencia.
¿Por qué Trujillo, que ya era jefe del ejército, que eso equivalía a ser jefe de la policía, y es a lo que corresponde esta foto, por eso me acordé, hacía negocios con todas las compras del ejército? Pertrechos, uniformes, comida, y le entrega, Charles Dawes le entrega a Horacio Vázquez ese informe, con la prueba. Era una auditoría. Y Horacio Vázquez decidió no hacer nada. Él quería reelegirse, la Constitución se lo impedía, para reelegirse tenían que hacer una reforma constitucional, eso iba a dar trabajo. ¿Les suena de algo, verdad? Siempre ha sido así. Como ustedes pueden ver, así Trujillo, señores, el Vázquez, como ustedes oyeron que Patricia Solano lo decía, para quedarse en el poder necesitaba a Trujillo. Ya él le correspondía y él quería hacerlo. Y se le importó que Trujillo robara y que fuera corrupto. Pero ustedes saben cómo Trujillo trataba al presidente Horacio Vázquez. Fafa, Trujillo le decía papá, y que era su mamá, la esposa de Horacio Vázquez. Le decía mi papá. Señores, y a su papá le dio un golpe de Estado. Además, un golpe de Estado diciendo que no es él. Buscó un líder, Rafael Utrera Ureña, armó la insurrección de Santiago que llegó a la capital. Y Horacio Vázquez va en un momento desesperado y se le aparece en la fortaleza Osama y le dice a Trujillo, yo quiero saber si yo soy preso de usted o si yo soy presidente. Y Trujillo le dice a Horacio Vázquez, no, usted es el presidente. Voy a mandar mañana a las tropas a detener al grupo de Santiago. Horacio Vázquez dice, bueno, pues voy a mandar a mi coronel para que él vaya a hacer eso. Y Trujillo dice, sí, mándelo, con 200 hombres. Se prepara ese hombre de Horacio Vázquez para ir a pelear con la gente de Santiago. Y justo cuando van a salir, se aparece un grupo de oficiales totalmente armados y le dicen, usted ha sido relevado, venga para acá. El hombre no puede resistirse y hasta ahí llegó la oposición al golpe de Estado. Y llegó al poder Rafael Leónidas Trujillo, que fue un régimen, Fafa, de la perversidad. Yo te voy a poner un ejemplo que sale en este video, que lo voy a pedir ahora, para que Fafa cuente la historia de una actividad perversa que hizo Trujillo en Salcedo con uno de los líderes que lo esperaban. Por favor, el número 3. Más adelante en el Caribe había, ustedes lo han oído mentar, el Foro Público. Lugar donde el mismo tirano mandaba mensajes o su acólito o cualquiera para calumniar, destrozar la vida de la gente. Y lo peor de todo era que si tú, la esposa de una de esas víctimas de él, iba a verlo Trujillo, él te recibía y decía, pero ¿cómo va a ser? ¿Pero cómo va a ser? ¿Qué le van a hacer eso a esa persona? O aparecerse en la casa de una persona muerta, asesinada por él, a decirle que hará justicia y que se buscará ese caso. O sea, era un nivel de humillación y degradación con la gente intenso. Terminaba además después hasta... Fafa ahora nos va a contar una pincelada de las cosas que hacía Trujillo, que por ejemplo se aparece a donde un líder del Partido Dominicano y agarra a su esposa y se lo dejo a ustedes mejor a Fafa. Sí, él está hablando de una visita del jefe a Salcedo y fue donde una familia, yo no quiero mencionar su nombre por respeto a su descendiente, que tenía todo el reconocimiento en el pueblo de su función privilegiada y que además era de hecho un lugar donde el jefe pasaba de vez en cuando y se reducía. Y parado en la puerta, el jefe fue a su habitación y le dijo a la mujer, que insisto, no quiero mencionar el nombre por respeto a su descendiente, yo estoy aquí y vine para que tú me entretengas un rato en lo que yo espero mi oportunidad para encontrarme a esta comunidad que hay que reafirmar en ella el respeto por mis orientaciones. Y esa familia honorable tuvo que asistir a ver al jefe metido en el aposento con su jefa hasta que él salió de ahí y entonces se fortaleció el vínculo de la sumisión con el jefe. Pero era su práctica. Un hombre que
no tenía ningún repudio, nada, y que se atrevía a hacer cosas como esa, a poner a la familia fuera y él trancarse con la doña. Señores, ¿ustedes conocen tanta perversidad? Ir a la casa de alguien, coger a tu esposa, la gente esperando en la sala y los ruidos oyéndose de lo que está pasando en la habitación. Pero eso no es nada. Patricia mencionó lo que Trujillo, la perversidad de Trujillo era tan grande que cuando mataba a alguien, señores, Trujillo iba al velorio y se indignaba por ese crimen y ponía la cara de que cómo va a ser que le pasara eso a la pobre viuda. Y después esa mujer saber que ese que está enfrente suyo mató a su esposo, que se está burlando en su cara, después él dejaba un sobre de 5,000 o 10,000 pesos, que era una gran cantidad. Ustedes saben el daño, el dolor, la vergüenza, todo lo que ese tipo provocaba en la gente. Ese era parte de lo que se vivía allá. Y el clima de terror. ¿Qué había? ¿Cómo era la seguridad durante Trujillo en esos años? El término seguridad no existía, porque era una aspiración legítima de la gente no tener la incertidumbre, la amargura de que pudiese aparecer para ellos un desconocido y lo desaparecieran, donde la desaparición o la muerte de personas asociadas a la hostilidad o no leal con el jefe era común. Había un predominio absoluto del poder político y sobre todo que nadie se podía equivocar tocando los intereses del jefe. Señores, era tan grande lo del jefe que no solo hacía que se destinara un dinero de todos los sueldos de los empleados públicos para el Partido Dominicano, que era un organismo de control, sino que se creaban diferentes asociaciones. Él hizo una red de caliezaje en el país que tenía camareros, limpiabotas. ¿Ustedes sabían que había una asociación de servicio doméstico en República Dominicana? Y esa asociación del servicio doméstico, ¿ustedes creen que era para los beneficios de las trabajadoras? No. La asociación de los servicios domésticos era para garantizar que las trabajadoras tuvieran los 3 golpes y que fueran leales al régimen y que contaran cuando el régimen se lo pidiera qué estaba pasando en cada uno de esos hogares. Este fue un periodo, como le digo, muy difícil de la sociedad dominicana, en donde la perversidad, el control era total, donde también, por ejemplo, sus hermanos hacían y deshacían. El mismo Petán en Bonao, él era un señor feudal. Se dice que él quería dar el derecho de pernada a cada persona que se fuera a casar, chica que se fuera a casar, que él estuviera con él. El señor era tan bárbaro y tuvo problemas con Trujillo por eso, porque se cedió, que él cuando no quería pagar algo de gente que estaba trabajando en su finca, los mataba. Los mataba. Y además, ¿quién gobernaba? Gobernaba una persona con muchos complejos y paranoias. Entonces le era muy fácil tener a un ayudante leal por años, estando con él a su lado, disfrutando, matando gente, y que esa misma persona de repente cae en desgracia y se pasa 5 años que no le venden ni en el colmado. Y después lo volvía y lo recogía. O sea, la gente decía, pero ven acá, si a Miguel Paulino le hicieron eso, y ese es la mano derecha de ese hombre, ¿a mí qué? O sea, estamos hablando de un sistema totalmente monstruoso que llevaba a la República Dominicana a una situación de terror absoluto. Y es una situación que se prolongó durante 31 años. Minerva tenía 22 años cuando ya ese señor tenía 19 años siendo presidente de la República Dominicana. En el próximo bloque, entonces, vamos a hablar de Minerva Mirabal y el enfoque que le ha dado a ese asunto. De vuelta con ustedes. Señores, vamos ahora a conocer qué inspiró a las hermanas Mirabal a ponerse a favor de la libertad en medio de aquella tiranía. Por favor,
la otra parte del video. Y de su hermano José, que es el tío José. ¿Por qué? Resulta que cuando los norteamericanos invaden la República Dominicana en 1916, que ellos entran sobre todo por Montecristi y a su paso van quemando las casas, sobre todo esas casas solariegas, propiedad de los terratenientes, queman campos. Y una de las casas que quemaron fue la de Mercedes Reyes, la madre de las hermanas Mirabal. Cuando esas niñas nacen y empiezan a crecer, hay un tío, hermano de su madre, el tío José, que les hace esas historias a las niñas. Y es ahí donde se planta una semilla libertaria y una idea de dignidad, soberanía y justicia social, que cuando uno después ve la historia de ella, uno dice, pero ¿de dónde salió todo eso? ¿De dónde sale que unas muchachas de Salcedo, bien criadas, de buena posición económica, bonitas, cómo se metieron en política? ¿Por qué luchan contra una tiranía? Es en ese entorno familiar. Y ahora llegamos a hablar un poquito de Minerva Mirabal per se. Fafa, ¿qué fue lo que pasó el 12 de octubre de 1949? El jefe tenía una práctica de reunir a las élites de la provincia en la casa de la Caoba en San Cristóbal y desarrollar con ellos una actividad cultural que fortalecía lo que era su hegemonía política. Por eso, para esa fecha de 1949, el gobernador de Moca, Salcedo era parte de Moca, de la provincia de Payat, fue a la Ojo de Agua, a donde don Enrique, a decirle que el jefe los estaba invitando, él y su familia, a un acto especial para ese día en San Cristóbal. Y como es natural, la familia Mirabal, Minerva, María Teresa, Dedé y Jaimito Fernández, que fue el padre de el que lograra ser senador, Jaime David, era un chofer de una familia también muy cómoda de Salcedo y fue quien iba conduciendo el vehículo que el 29 lo llevara allá a San Cristóbal. Y se encontraron al llegar que había una fiesta con una presencia masiva de todo el país y con mesas donde había el nombre de la provincia a la que estaba dedicada esa concentración. Por eso ellos fueron a parar detrás de la mesa de la provincia de Payat. Y estando ahí, no había comenzado la fiesta, Manuel de Moya Alonso, era un diplomático con una amplia relación social, fue a la mesa de la provincia Espaillat y donde estaban los Mirabal fue a decirle a Minerva, Minerva, vine a invitarte para que nosotros, tú y yo, inauguremos esta fiesta. La fiesta era una convocatoria donde la Orquesta Generalísimo, que era la más destacada de la época, estaba ahí ya presente. Y cuando fueron a Minerva, Minerva se para, tomada de la mano por ese león que fue a invitarla, y la lleva caminando hacia la mesa donde estaba el jefe. Y le dijo a Trujillo, Excelencia, le traje esta estrella de la provincia para que iniciemos esta fiesta. Trujillo se paró, se puso de pie y caminó donde estaba Minerva, la tomó por el brazo y entonces cuando, que era un símbolo, la música aparece, porque era para iniciar el acto, me lo contó Minerva, Trujillo entonces la abraza y la aprieta cuando iban a comenzar a bailar un merengue. Y ella, impresionada por esa acción del jefe, fue capaz, me lo dijo temblando la voz de alegría y de coraje. Se detuvo, se paró frente al jefe. Después de haberla apretado, y entonces el jefe le dice, ¿a usted no le gusta mi política?
porque la idea del jefe era que él decidía todo, hasta en eso, en la relación con una mujer. Y Minerva me dice que ella se armó de una vitalidad insuperable, se detuvo y aún el jefe con su hombro al lado le dijo: jefe, no me gusta su política. Ajá, y si yo le mando 4 oficiales para que la convenzan. Y Minerva me dijo sonriendo que ella se sintió mucho más segura y se paró y le dijo: jefe, ¿y si yo los convenzo a ellos? Y cuando hizo eso, entonces, mire, carajo, váyase para su mesa. La despachó. Señores, ¿y ustedes saben lo que pasó después de ahí? La familia se levanta de la mesa, llega a Salcedo, no pueden detenerlo en el camino de lo rápido que manejaron, pero el otro día fue un contingente militar a buscarlo y estuvieron presos. Y ahí empezó un acoso, señores, que duró 12 años contra Minerva Mirabal y su liderazgo. ¿Pero por qué? Solamente porque Minerva tuvo ese debate que fue, ok, acoso, pero también fue enfrentamiento político. Le dijo un semidios en su cara que no estaba de acuerdo con él. Y lo siguió retando. Y esa mujer cogió muchísima lucha, le impidieron, no quería que no le dieron el S4 de la universidad. Para llegar al segundo año tuvo que escribir cartas. Trataron de hacer que se acostara con el jefe cuando tenían a su papá enfermo, que el pobre, eso le afectó las prisiones en la fortaleza Osama. Y cuando la van a buscar a Minerva, Minerva dice que prefiere tirarse y matarse antes de irse con él. O sea, una mujer que después crea un liderazgo gigantesco. Porque, Fafa, háblanos del liderazgo. Vamos a poner este videito que habla un poco del liderazgo de Minerva para que Fafa nos retome ese tema ahora. Por favor, el video Minerva Líder, el número 5. Esa estatura, era una mujer muy inteligente, muy culta, leía. Entonces, claro, esos jóvenes la veían y ella les deslumbraba. Y entonces, más en el tipo de trabajo clandestino que estaban haciendo. Entonces, bueno, en el momento en que ella ya ha demostrado el liderazgo que tiene, y por eso dentro de las pocas mujeres que caen presa, está Minerva. Y Minerva dentro de la cárcel, aquí hay un tercer momento en el que ella demuestra cómo es. Por ejemplo, cuenta Sina Cabral, que está viva, y que fue una de las mujeres que cayó presa y que estaba con ella. Eran 9 mujeres que habían en la Victoria, que estaban hediondas porque no podían bañarse. O sea, todo esto era a propósito. Aunque a ellas no les hacían torturas físicas como les hacían a los hombres, pero sí las tenían en una situación que era muy humillante para ellas. Pues así no. Así no le ve. Exacto. Pero en el caso de Minerva, entonces, ¿qué hacía Minerva? Minerva decía: vamos a cantar, vamos a ponernos a cantar. Vamos. Y empezaban a cantar en la celda. Cantaban el himno nacional, cantaban el Ratoncito Miguel. Imagínense, señores, lo que era para aquellos guardias, aquellos gendarmes que estaban con estas mujeres presas, cantando. Se ponían muy nerviosos. ¿Por qué tan están cantando? ¿Qué es lo que ellas celebran? ¿Por qué si ellas están en las peores de las condiciones, están comportándose como si la victoria está cerca? Era a propósito. Precisamente eso era lo que Minerva buscaba. Que ellos sintieran que aunque las tenían presas, aunque en ese momento ellos eran el poder, ese poder en algún momento se iba a acabar. Esas mujeres llegaron ahí a la 40, pero Fafa, explícanos, ¿por qué llevaron a las hermanas Mirabal a la 40? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron ellas? ¿Qué hizo Minerva? ¿Por qué Minerva precisamente era la cabecilla y así la señalaba? La descripción que hacemos de cómo ellas se enfrentó al jefe muestran la integridad y el coraje de una muchacha que se atreviera en la era de Trujillo, con la evidencia del poder concentrado que te representaba, a reaccionar cuando él bailando la aprieta y el jefe reacciona diciéndole, como yo repetía,
a usted no le gusta mi política. Y esta muchacha tener la frase de decirle, jefe, me lo contó Minerva echando hacia atrás y sonriendo. Yo, no me gusta su política. Y si yo le mando 4 oficiales para que la convenza, y si yo lo convenzo a ellos, y ahí es que el jefe entonces, yo estoy repitiendo la escena en la que dice, váyase para su mesa, carajo. Y pero ya en 1960... Oye, cuando el jefe llegaba a una fiesta que se producía él, nadie podía abandonarla hasta que él no se fuera. Sin embargo, cuando Minerva llega a la mesa después de esa discusión con Trujillo, ella se va, Fafa, pero mira, nos quedan 3 minutos, entonces me gustaría, Fafa, que tú trataras, que nos dijera a nosotros, ¿qué hizo ella 11 años después, 1960? ¿Qué era Minerva Mirabal? El hecho es que esto es una muestra de la firmeza frente a Trujillo, importante para que se valore la trascendencia y el valor de esta mujer. Y por eso, cuando gana Fidel Castro, se crea una atmósfera en el país acerca de por qué a una dictaduriza como la que tenía Dique Fulgencio Batista se le levantó en una guerra y nosotros no hemos hecho nada frente a la tiranía. Y Minerva comienza a gestar entonces que en el país debía producirse un hecho que tal como en Cuba terminara con la derrota del dictador. Y eso se alimentaba por el hecho de que Batista estaba aquí en el país huyendo tras la derrota. Y en ese proceso se constituye entonces una corriente nacional de resistencia antitrujillista y es en ese proceso que Minerva consagra su otro espíritu, no solo de la firmeza, sino la determinación política. Camino a poner en marcha ese proceso, me dijo a mí, a Pachico González, que está muerto, y a Ezequiel, 2 primos del campo, pero que éramos estudiantes y estábamos juntos, nos dijo, hay que acelerar el proceso de crear una corriente nacional antitrujillista. A ustedes 3 yo quiero que se dediquen a buscar los antitrujillistas de la Iglesia Católica, los curas y los seminaristas, porque todos los sectores sociales debemos organizarnos. Y el país prosperó en ese proceso de investigación y de organización. Y ustedes saben que Minerva dijo, y este es el aspecto que yo quiero que se vea para que se valore su integridad, este movimiento no tiene nombre, no tiene programa, no tiene dirección. Hay que tratar de lograr ponerle esa composición que le dé el valor de lo que debe ser, representante de una voluntad de toda la mayoría. Y ustedes saben que efectivamente se preparó la reunión el día 9 de enero en Mao, en la casa de Charlie Bogar, y que ahí Minerva entonces le dijo a los asistentes que eran delegados de los pueblos donde habían antitrujillistas organizados, le planteó y diciéndole, yo le sugiero que el nombre de nuestro movimiento sea Movimiento Revolucionario 14 de junio, para que nosotros asumamos que somos la continuación de los expedicionarios que trajeron aquí y que mataron. 2, que para hacer una expresión de ello asumamos el programa que trajeron. Y 3, que escojamos una dirección ahora y lo oficialicemos para que este movimiento tenga mando. Ella fue la que le dio ese sentido al movimiento. Y ahí te dice, efectivamente, no solo era la integridad, sino la claridad y el coraje que animó a esta mujer y que, como era natural, fuera imposible para la tiranía ignorarla. Y por no ignorar la tiranía, por mirar el liderazgo de Minerva Mirabal y de sus hermanas, se produce la masacre del 25 de noviembre. Esperamos, televidentes, que se sientan motivados a buscar más sobre la información de esta heroína nacional en su 100 aniversario. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo programa.